Y ya tenemos a nuestro panel semi-conformado, diría yo, porque se va a ir sumando más gente para conversar de este acuerdo histórico al que llegaron ayer nuestros parlamentarios por la paz social y la nueva constitución. Bueno, ya está la Andrea con nosotros y José Neme. Buenos días. Muy buenos días. Y al lado de ellos tenemos a Andrés Alamán, senador de RN, y también a Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Les parece que escuchemos lo que pasó anoche en el Congreso y lo conversamos después? Ahí está el video. Se realizará mediante sufragio universal obligatorio. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. A. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? B. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? Una vez redactada la nueva Carta Fundamental por el órgano constituyente, esta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio. Las personas que actualmente ocupan cargos públicos y de elección popular cesarán en su cargo por el solo ministerio de la ley al momento de ser aceptada su candidatura por el servicio electoral al órgano constituyente. Los miembros del órgano constitucional tendrán una inhabilidad sobreviniente para ser candidatos y candidatas a cargo de elección popular por un año desde que cesen en su mandato. Los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán una comisión técnica que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. La designación de los miembros de esta comisión será paritaria entre oposición y oficialismo. El plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta 9 meses, prorrogable una sola vez por 3 meses. 60 días posteriores a la devolución del nuevo texto constitucional por parte del órgano constituyente, se realizará un referéndum ratificatorio con sufragio universal obligatorio. En ningún caso, este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular. Los ojos de Gustavo Gatica no pueden ver. Y son muchos los chilenos y chilenas que en estos días se han jugado incluso la vida por hacer de Chile un país más justo. Es principalmente gracias a ellos y a ellas que hoy día estamos acá. Y estamos acá también de manera responsable, la mayoría de los actores políticos, quienes todos han hecho un esfuerzo por llegar a acuerdos que hace un par de semanas parecían imposibles. Hemos conversado con los que están acá, que son los que han estado disponibles a un acuerdo, con los partidos políticos que entienden la profundidad de la crisis, la gravedad de lo que está ocurriendo y que llegó el momento de que la política construyamos un camino de solución. Se abre un camino para tanta gente que cree con mucha justificación que una nueva constitución nos puede permitir dibujar un nuevo Chile, un Chile más democrático, más participativo, más justo, con más igualdad de oportunidades. Hoy espero sea un momento de reflexión y de asumir de que se inicia un proceso que espero en primer lugar genere paz social, que permita que miles de emprendedores, familias, puedan volver a la normalidad de sus vidas y que nuestro país pueda, de verdad, desde la democracia y de los desafíos que este proceso que se inicia, pueda avanzar hacia un lugar mejor. Es nuestra responsabilidad cumplir con lo que aquí estamos comprometiendo, es nuestra responsabilidad demostrarle a Chile que los partidos políticos, que quienes estamos en la política estamos a la altura. Desde Renovación Nacional queremos valorar de especial manera el llamado del presidente Piñera al diálogo, a la conversación, que ha sido parte importante de este ejercicio democrático que estamos haciendo hoy día, y espero que a contar de ahora los chilenos podamos empezar todos juntos a soñar y a pensar en la Constitución que queremos y que cobije de esa manera a todos los chilenos por igual y que nos enorgullezca a todos por parejo. Esperamos sinceramente derrote la violencia que se ha
engendrado en nuestro país en las últimas semanas. Agradecemos también al presidente de la República, Sebastián Piñera, el haber hecho un llamado a un acuerdo de paz social. Creo que ese llamado que hizo hace un par de días facilitó las cosas para que hoy día estemos aquí sentados generando un punto de encuentro que esperamos sea una señal política clara a nuestra sociedad de que las diferencias que puedan existir se pueden resolver conversando y acercando posiciones. Creo que es un día muy importante para Chile. Esperamos que sea ratificado por la ciudadanía de manera democrática y esperamos que sea para una constituyente, una convención que sea 100% elegida democráticamente. Me parece que ahora viene el desafío de validar esto ante la ciudadanía y hacer todo lo posible por construir un Chile mejor, un Chile más justo, un Chile con una constitución que no tenga como doctrina un Estado subsidiario. Esto es resultado de un pueblo que se ha manifestado y que nos ha obligado a todos los sectores políticos a escucharlos y a llegar a un acuerdo, porque ya era insostenible seguir con una política que no escucha a la sociedad, una sociedad que durante 15, 20 años venía manifestando, luchando por sus derechos y que no había sido escuchada por la política. Hoy día, gracias a esa fuerza social movilizada, tenemos este acuerdo que nos va a permitir tener por primera vez una constitución democrática. Lo hablábamos muy temprano en la mañana, comenzando el programa, respecto de este hecho histórico, este acuerdo al que se llega después de las 2 de la madrugada. Tuvieron una jornada larga, senador y diputado. Y quiero comenzar con usted, senador, y preguntarle, primero por esta señal política tan potente, tan importante, que nos hable una luz de esperanza muy, muy grande. A ver, primero una cosa personal. Estoy muy contento, pero muy cansado. Me imagino. Terminamos ayer verdaderamente muy, muy tarde. Yo por lo menos creo que, porque además uno, cuando termina estas negociaciones, igual queda pegado con las mismas. Entonces, si me dormí como a las 4 y media de la mañana... Claro, la adrenalina. Claro, queda uno haciendo. Pero bueno, una sensación de tranquilidad, de esperanza y de haber estado a la altura, como decía una de las personas que antes se había expresado. Era muy requete contra difícil cerrar este puzzle. Había muchas piezas dando vuelta, muchas cosas que resolver, mucha gente que ponerse de acuerdo, pero lo que nos ayudó mucho fue que en algún minuto en la conversación que teníamos, como que fueron quedando ciertos principios que eran los que tenían que, como quien dice, ayudarnos a salir del problema. Primero, algo decía el José, conversábamos con él recién, que funcionaran las instituciones. Claro. Es decir, que pese a toda la crisis que había y pese a toda la dificultad, que el sistema fuera capaz de entregar a través de sus propios mecanismos una salida. Es decir, el sistema se tensó, como me comentaba el José, pero al final fuimos capaces de sacar adelante una solución sin que el sistema se rompa. Y eso es una gran experiencia para adelante. Después, que la gente tenía que participar. Ojalá a la entrada del proceso y a la salida del proceso... Pero eso le costaba a su sector, senador. Por supuesto que sí. Siempre estuvimos muy de acuerdo en términos de que tenía que haber al final del día un plebiscito de ratificación. Eso estaba acordado, yo diría, desde el día 1, pero efectivamente, como dice la Diana, habían diferencias respecto de lo que podríamos llamar, o lo que se llamó al final, el plebiscito de entrada. Después, que la gente pudiera elegir. Por ejemplo, el plebiscito que va a tener lugar al principio del proceso, la gente que quiere mantener la actual Constitución va a tener esa opción de expresarse. Y la gente que la quiere cambiar, por supuesto que va a tener también esa expresión. Es decir, había que encontrar una manera en que todos tuvieran, cualquiera fuera su punto de vista inicial, una oportunidad para participar y opinar. Se logró. Y por último, cosa que nosotros insistimos mucho, es que el final del proceso fuera obligatorio alcanzar un gran acuerdo. Ahí yo tengo una pequeña duda, senador, porque a mí me parece que con lo que está pidiendo la gente hoy día en las calles, que es Asamblea Constituyente, que tengo entendido que además... Es una de las opciones. Es una de las opciones, ¿cierto? Con otro nombre. nombre. Con otro nombre. Sí. Convención Constituyente se llama. Sí, creo que sí, al final. Sí. ¿Por qué esa instancia no es obligatoria? Porque a mí me parece que la primera, la de abril del 2020. Esa debe ser obligatoria. El voto debe ser obligatorio. Claro. Bueno, yo francamente, porque hay diferencias en el mismo Congreso, hay quienes son
muy partidarios del voto obligatorio, hay otros que son partidarios de que se mantenga el voto voluntario, otros dicen, mire, ojo, ¿qué sacamos con decir que el voto va a ser obligatorio si finalmente nunca se le puede pasar una multa y finalmente nunca se le puede obligar a nadie? Hay una discusión pendiente, pero que se zanjó bien, en el sentido de que el plebiscito de salida va a tener esa obligatoriedad. Ahora, yo te quiero decir una cosa, José Miguel, con la experiencia que uno tiene. Aquí va a votar una cantidad de gente Seguro. enorme. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Sí. Más allá de que sea obligatorio o que no sea obligatorio, yo estoy seguro que vamos a tener una tremenda participación. Pero lo último que quería decir es esta idea de por qué son los 2 tercios. Porque todas estas asambleas... Usted está hablando del quórum para que la gente entienda. Claro. Al final, cualquiera sea el organismo que se defina, o cualquiera sea el nombre que tenga, unos le dirán asamblea, otros le dirán comisión, otros le dirán convención. Finalmente hay un organismo que la gente va a definir cuál es. Que va a redactar esto. Claro, entonces tiene que redactar. Claro. Entonces la pregunta... Desde cero, que también es muy importante. Exactamente. O sea, se parte, como quien dice, se parte efectivamente desde cero y se inicia, aquí va a haber un cuerpo relativamente amplio, y se inicia la redacción. Entonces siempre queda una pregunta. Esta es una constitución y la constitución nos tiene que representar a todos. Entonces lo que hay es establecer mecanismos para que sea obligatorio, para impulsar, para incentivar el acuerdo. Entonces cuando se dice, mire, 2 tercios de los miembros van a tener que concluir y van a tener que ponerse de acuerdo, en el fondo lo que se está diciendo, mire, aquí nadie va a imponer su voluntad, porque usted tiene unos pocos votos más, usted no le va a poder imponer su voluntad al otro, aquí todos van a tener que ceder y finalmente vamos a tener una constitución en que todos se sientan representados. Bueno, ahí el Partido Comunista se baja. Claro, al Partido Comunista no le gusta eso, según yo he visto, y tengo la impresión de que no le gustó tampoco el ¿Por qué se bajó el Partido Comunista? Yo no tengo una buena, no tengo una buena explicación, pero sí es importante mencionar ese concepto que también le deje mucha tranquilidad a la gente. O sea, el proceso, partimos unidos y de alguna manera pusimos normas que nos van a obligar a que todos terminemos unidos también el Es proceso. lo que yo decía respecto de la señal, senador, que es una linda señal para la calle, que desde la calle está dividida. Diputado, usted, por ejemplo, su sector, ¿qué es lo que tuvo que ceder para llegar a este acuerdo? Nosotros no llegamos al acuerdo. No llegaron a acuerdo. No llegamos al acuerdo. Los regionalistas verdes, que somos un partido que tiene 5 parlamentarios, 3 militantes y 2 independientes, no llegamos a acuerdo, como tampoco llegó a acuerdo a este acuerdo el Partido Comunista, como tampoco el Partido Humanista, como tampoco el Partido Ecologista Verde, ¿Y por qué, y como Tiene toda la tampoco razón, no quisieron estar incluso en la reunión. Nos invitaron al final a suscribir el acuerdo cuando ya estaba hecho, y la verdad es que yo creo que aquí hay un buen intento de construir una salida constitucional al problema. Uno no puede decir, mire, esto es un acuerdo que no vale nada, sería incorrecto. Pero yo creo que este acuerdo tiene una trampa, y que de alguna manera la mencionaba, no como trampa, sino que daba la explicación y las razones a Andrés recién, que es el de los 2 tercios para ponerse de acuerdo en la nueva Constitución. Eso significa que mantiene un principio que tiene la Constitución del 80, que es muy importante, que es que el voto de una persona vale más que el voto de otra. Y nosotros que creemos en la democracia y en que la soberanía reside en el pueblo, nos gusta que todos los votos valgan igual. El principio, y por eso no estuvimos de acuerdo, porque hicimos una contrapropuesta a través de los canales, pero no hubo acuerdo, de que para hacer esta constitución se requieren las 2/3 partes, o sea, el 66,6%, para ponerse de acuerdo en todo, es más o menos lo mismo que existe en la actual constitución, y es donde no se han podido destrabar los nudos gordianos, los nudos fundamentales. Pero con participación ¿Qué propusimos ciudadana, nosotros? necesariamente. ¿Qué propusimos nosotros? Pero, perdón, No, ahí hay que explicar y algo. nos parecía razonable 3/5, o sea, un 60%, porque entendemos que una constitución no es suficiente que la tenga el 50+1. Y que cuando no se lograban los 3/5, o sea, el 60%, sea la ciudadanía la que en un plebiscito determine aquellos aspectos en que no hay acuerdo. Eso hoy día no existe, porque se eleva a las 2/3 partes, y desde ese punto de vista a nosotros no nos gusta. Ahora valoramos el esfuerzo, pero no nos gusta. Y otra cosa, nosotros creemos que a esta constitución, o a este acuerdo, perdón, a esta fórmula que se ha propuesto, le faltó un mayor nivel de participación. Los partidos políticos hoy día estamos absolutamente desvalorizados, voy a usar una palabra simple, digamos, en la ciudadanía. La ciudadanía no confía. Hay una suerte de referéndum revocatorio. Si es cierto, tenemos el poder, el presidente Piñera tiene el poder, en la Constitución, en las leyes. Hay una situación de que para la ciudadanía son partidos que de alguna manera han perdido peso específico
Y eso es un tema real. Basta ver las protestas en la calle, basta ver las redes sociales, basta ver lo que pasa. Si bien es cierto, mantenemos el poder formal. Entonces yo creo que era fundamental, además de abordar una salida constitucional, ojalá con un quórum menor como los 3/5, que es muy importante en esta materia, porque si no el candado de Jaime Guzmán queda más o menos igual del que puso a fines de los 80, era muy importante también haber acordado temas substantivos, algunos temas substantivos. Por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a reconocer o no la plurinacionalidad? Por ponerle un ejemplo. Pero eso no es lo que porque viene si no, después, un tercio, diputado. por supuesto. O sea, eso va a ser pero parte hay de la elementos, discusión, mire, justamente. es que el tercio, la derecha en este país, en algunos aspectos fundamentales se ha opuesto siempre. Y la derecha saca un 40% de los votos, Pero tiene derecho también a expresar esa negativa. Sí, pero no tiene derecho a veto. La mayoría es la que debe gobernar. En el caso de los 2/3, que tanto se ha hablado de que es el candado de Jaime Guzmán, básicamente. Sí, así es. Efectivamente, hoy día los 2/3 es un candado para hacer reformas estructurales bajo la actual Constitución. Eso es. Pero no significa, creo yo, diputado Mulet, que esos 2/3 van a ser el quórum que se va a discutir como posible para el resto de leyes orgánicas en la nueva Constitución. O sea, no le quepa la menor duda que si la derecha, en una postura que uno puede entender, digamos, yo no la comparto, pero la entiendo, impuso y no quiso bajar los 2/3 para redactar el texto constitucional nuevo, completo, es porque no está dispuesta a ceder en una serie de materias. Pero ahí, diputado, perdón, hay algo ahí. Yo hay algo no, que no entiendo, diputado, se lo consulto. explico. La idea y lo que hemos escuchado en términos de la reivindicación de la demanda ciudadana, de la demanda social, es que escuchen a la gente. Así es. La gente va ahora a tener la oportunidad única en la historia de Chile de poder redactar o participar en el proceso de una nueva constitución. Por lo tanto, lo que uno esperaría es ver qué es lo que se va a decidir finalmente, qué es lo que la gente quiere. Y si es que la gente, usted dice, aquí la derecha y la izquierda, bueno, vamos a ver cómo va a quedar conformada si es que se elige, por ejemplo, la opción de esta convención constituyente. ¿Cuál va a ser la conformación respecto a esa convención? ¿De qué manera se va a poder avanzar? Pero lo que no puede pasar en ningún caso es que tratemos de dejar excluidos a ciertos sectores. Es decir, todos tenemos que participar y a partir de eso todos tenemos que sentirnos parte de esta nueva Constitución. Ahora, yo Por lo tanto, no discrepo en eso. El problema no es ese. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que se va a elegir los convencionales de acuerdo a las fórmulas que hoy día se eligen los parlamentarios y en la composición política que va a tener con la participación de todos los chilenos. Se va a hacer un proceso electoral universal, lo que está muy bien, digamos, no lo critico. Si mi punto fundamental son los 2/3, digamos. Ese es mi disenso. Perdón, si ese es el candado. Pero diputado, es como, los vamos a poner la mitad, pero... A ver, primero el 66%... Para comenzar a conversar, parece un piso importante, porque en verdad el 50... No es para empezar a conversar, pero es para redactar, para la firma final. Pero a ver, el 50+1 en temas tan gravitantes parece no ser suficientemente convocante. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Mira, yo creo lo siguiente. Mira, yo la verdad, con todo respeto a Jaime, yo creo que Jaime debería reconsiderar su posición y ojalá, en definitiva, adherir al acuerdo. ¿Y todavía se puede hacer eso? Por supuesto, porque en definitiva... Que se lo pregunto, senador, porque uno dice, y perdona Jaime, con mucho respeto, pero ¿cómo uno puede el día de mañana ser un actor político activo y opinar y salir en los medios y hablar y decir yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo si yo no participé en algo? A ver, me parece que pero déjeme... Perdón, si yo voy a participar, o sea, yo no suscribí el acuerdo. Claro, pero yo no voy a dejar a mi partido político fuera de competir en el proceso. Bueno, pero yo no puedo decirle al país, mire aquí, nos hemos juntado los que hemos gobernado 30 años en este país y nos ponemos de acuerdo en esto para destrabar gente que hoy día tiene una representación muy disminuida de la opinión pública. Pero hoy día el poder, si bien es cierto, tiene la legitimidad de origen, digamos, y la tenemos todos los que somos parlamentarios, por ejemplo, pero estamos sumamente cuestionados. Aquí, a mi juicio, debe haberse consultado también a otros actores. Pero ahora está la posibilidad de cambiar eso, ¿no, diputado? Pero yo creo que hay que... O sea, mira, ahora está la posibilidad de hacer ese cambio, ¿no? O sea, ese cambio... O sea, lo que estamos viendo es tiene eso, un amarre. justamente. Los 2/3 es un amarre, y yo no estoy dispuesto a aceptar ese amarre. Lo que sí voy a hacer, vamos a participar, votaremos y trataremos durante la discusión de las leyes que hay que hacer para esto, de que ojalá esos 2/3 bajen a los 3/5. Creo que sería una buena oportunidad de hacerlo también. Está bien, pero fíjese, yo creo que vamos al fondo del problema. ¿Por qué no hay aquí absolutamente ningún candado? No existe ningún candado. La situación es completamente distinta respecto a lo que podríamos denominar en la situación actual.
Porque acá hay una constitución que se aprobó en el año 80 en circunstancias absolutamente irregulares desde el punto de vista que el país no tenía democracia. Entonces esa misma constitución estableció un quórum muy alto para modificarse. Entonces por ahí se podría decir que hay candado. Pero ¿qué candado va a haber acá? Si en definitiva todos estamos partiendo absolutamente de cero en términos de generar este nuevo instrumento. Por lo tanto, lo primero que hay que dejar claro, para que la gente lo entienda bien, es que aquí candado no existe ninguno. Y en segundo lugar, al final la diferencia con Jaime es una diferencia, yo diría, desde mi punto de vista menor. Porque él dice, mire, debió ser 3/5 y no 2/3. ¿Eso qué significa en matemática? Yo soy malo para los números, pero 60-40. Si yo entiendo, a él le habría gustado que en vez de, supongamos que la asamblea finalmente son 100 personas. Claro. Que para alcanzar el acuerdo hubiera sido necesario 60 votos. No 66. Bueno, y no 66. Estamos peleando por entonces, 6. Entonces, vamos al fondo del punto, ¿te fijas? A ver, pero no si puedes, todo, pues déjame terminar. Si todos, en definitiva, estamos partiendo desde cero, convinimos, y esta fue una proposición, entre paréntesis, que surgió muy unánimemente. Aquí nadie la impuso para alcanzar el acuerdo. Mucha gente de la propia izquierda nos manifestaron durante todas las negociaciones, miren, nosotros consideramos que el quórum de 2/3 es bueno. Es bueno. Esta no fue, Jaime, una imposición nuestra. Fue un consenso objetivo. Mucha gente nos decía, mire, aunque nosotros pudiéramos imponer 3/5, nos parece que 2/3 está bien. Andrés, ¿podemos explicar lo de los 2/3? Eso, que se necesitan... Claro. No, está bien, pero por ejemplo, en una votación de una ley X... A ver, los 2/3 y los 3/5. Si no, es que para no atrapar el tema de números, lo que quiero saber, si la asamblea tiene 100 personas, para que cualquier discusión sea aprobada... A ver, perdón, vamos a hacerlo a la pizarra porque me parece súper interesante. Sí, ¿De qué manera? Ese es un nudo gordiano. Que tenga 6 votos más, supongamos. Correcto. A ver, supongamos, hagamos un ejercicio de ficción de que la asamblea, no voy a decir asamblea, la convención o finalmente asamblea, es lo mismo. Tiene 100 miembros, todos electos en este proceso. En este proceso donde se va a utilizar la elección municipal del año 2020, que ya le vamos a preguntar por eso, cómo uno se puede postular, quiénes, de qué manera. Los 2/3 quiere decir que cualquier cosa que se discuta en esta asamblea necesita de 66 votos para ser aprobada. ¿Y qué pasa si no se da eso? Espérate, bueno, para allá voy. Ahí está el problema. Los 3/5 son 60. Por lo tanto, la diferencia que existe aquí es de 6 votos. Lo estoy llevando a una asamblea ficticia de 100. Exacto. Por lo tanto, la diferencia efectivamente entre el senador Alamán y el diputado Mulet son 6 votos. Pero mira, si tú pones 66 ahí donde está, al otro lado, el resto van a ser 33, ¿cierto? Exacto. 34, ponele. Ya. 34. O sea, 34. La fórmula aprobada quiere decir que 66 votos valen igual que 34. Y eso es lo mismo que está hoy día en la Constitución y en el sistema binominal que nos trabó 30. A ver, pero voy a explicar. Voy a explicar qué es lo que una dice minoría el acuerdo. vale igual que una mayoría. 34. Ahora, ¿qué es lo que dice el acuerdo? El acuerdo dice lo siguiente. Si es que finalmente no se alcanzan los 2/3, pongamos el ejemplo de que se está discutiendo algún tema, por ejemplo, la plurinacionalidad, por ejemplo, y no se alcanza el acuerdo, la UDI en un principio decía, ok, si no se alcanza un acuerdo de los 2/3, es decir, no tenemos los 66 votos en la convención, usemos el texto de la Constitución del 80. Volvamos al texto. ¿Y qué eso como Solo residuo? en esa materia. Sobre esa materia. Claro. Entonces, lo que se logra en la negociación es decir, no, si no se alcanzan los 2/3, no vamos a usar ni un texto de base, sino que vamos a discutir en su mérito desde cero, página en blanco, esa materia. Exactamente. Que también a mí en lo personal me parece un logro importante, porque efectivamente se desecha la Constitución del 80 en términos de texto por completo. Entonces, pero se requieren van a los tener que 2/3 ponerse para de cualquier acuerdo desde cero siempre en todas las materias, Exacto. hasta llegar a los 2/3. Sí, ahora, pero diputado, los 2/3 efectivamente es para comenzar a para discutir este texto. Para acordar. Para acordar, pero eso no significa que este quórum se va a mantener en la nueva Constitución necesariamente. para otra serie de leyes como sí se mantuvo para la Constitución del 80. Pero significa que sí se puede mantener. Pero bueno, siempre está la posibilidad. Pero ahí, diputado, perdón, es que, José, déjame aclarar un punto para ir entendiendo los conceptos y despejando las dudas. Cuando usted dice esos 66 van a valer lo mismo que esos 34. Exacto. ¿En qué sentido? En que una minoría va a poder
trabar, en el fondo, avanzar en veto cierto recíproco. punto. Pero eso también pasa con el 60-40. Claro, también podría pasar con un 60-35. No, porque el 60-40 que nosotros proponemos es que si no se llega al 60, las dos posiciones mayoritarias vayan a la ciudadanía y la ciudadanía determine los puntos donde no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un principio que aquí han violado. Yo lo digo una y otra vez y a mí no me gusta y me perdonen. La soberanía reside en el pueblo. Los votos valen igual. La ciudadanía elige. Y acá se le está dando un veto a una minoría. Lo mismo que tiene la Constitución del 80. No es el número, y cuando hablemos de los cambios fundamentales que no se han podido hacer ahora, vamos a llegar exactamente a lo mismo. Ojalá me equivoque, me encantaría. Pero eso, diputado, porque usted cree que la distribución... Pero si se han opuesto durante 30 años. Pero me deja explicarle algo. ¿Usted cree que la distribución de las fuerzas políticas que tenemos actualmente en el Congreso se va a replicar en esta Asamblea Constituyente? O sea, un tercio a la derecha siempre lo ha tenido en Chile y no va a bajar de un tercio, por eso que dejó el tercio ahí, el amarre, ahí, el candado ahí. Oye, pero si durante muchos años hablábamos que en Chile habían 3 tercios, yo creo que el fondo lo que hay que discutir es precisamente, primero, clarificar que aquí no hay propiamente una cuestión en respecto a lo que dice Jaime de principio, porque Jaime dice, mire, la verdad de las cosas es que yo estoy de acuerdo con que si es 60-40, eso está bien. Pero la diferencia... Pero déjame terminar, pues, Jaime. Van a la base. Pero déjame terminar. Es que es importante. Hay 60-40, eso está bien. Si es 66-34, eso está mal. Entonces, eso simplemente no hace sentido. No es tan simple. Bueno, está bien. No lo entendiste. Está bien. No, sí, yo creo que lo entendí muy bien. Y creo que el que no entiendes tú es el acuerdo que hemos alcanzado, la casi completa, el arco completo de partido. Senador, yo creo que está valorado. Entonces, mira, pero déjame decir una cosa que preguntaba la Andrea. Nota 2 por todo pero a ver, diputado, senador, yo creo que más importante, esto es muy importante sin duda porque es la estadística, pero yo creo que lo más importante para la ciudadanía hoy día es algo que está por definir y que me gustaría ver si el senador tiene algunas luces respecto de eso, es quiénes pueden presentarse a la constituyente. Exacto. Sí. ¿Quiénes pueden ser? ¿Qué nivel de plataforma necesito? ¿Tengo que estar, vinculado a un partido político? ¿Puedo ser simplemente miembro de una junta de vecinos? ¿Puedo ser de cualquier región del país? Yo creo que eso es mucho más, mucho más gravitante que esto necesariamente, José, desde mi punto de vista. Por eso hacía la pregunta respecto a si es que esta Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, que es el nombre que tiene, pero es lo mismo, digámoslo, va a ser una réplica del actual Congreso. Vamos a tener 2 órganos paralelos con más o menos la misma representación, porque también, y lo conversábamos ayer antes de conocer esta decisión, uno se preguntaba, bueno, si esto va a elección, a una elección como cualquier otra elección, lo que podría pasar, y eso quiero ver cómo se va a resolver, es que finalmente sean los partidos los que salgan a poner a su gente para que llegue a ese constituyente. Obviamente es muy importante. Entonces, ¿cómo hacer que la ciudadanía realmente esté representada más allá de las distribuciones que hay desde el mundo político? Porque los partidos políticos tienen la experiencia, las redes, las plataformas para hacer campaña, tienen una ventaja en relación a lo que puede ser un ciudadano común y corriente. Bueno, está bien, pero la respuesta a eso, mira, hay una parte práctica que es lo siguiente, se va a formar, porque hay muchas cosas que ir arreglando en el camino, en el sentido de que hay que ir definiéndolas. Entonces va a haber una comisión técnica donde específicamente van a, como quien dice, se va a ir al detalle, a la ingeniería de detalle de todo el proceso. Pero ¿qué es lo que está desde ya, como quien dice, abierto y que es una cosa que nadie podría cambiar? Obviamente que tienen que haber mecanismos para que efectivamente los partidos puedan presentar sus candidatos, pero también pueden haber posibilidades de candidaturas independientes. Eso es una cosa que todo el mundo, ni siquiera la discutimos, porque es absolutamente obvia. No, claro, pero eso en el papel, digo, en la realidad, bueno, es que la realidad, ¿cómo va a ser un ciudadano común y corriente para competir? Bueno, vuelvo a decir, hay distintas formas de competir en elecciones. Hay algunas personas que compiten en elecciones de manera individual. Hay otros que se asocian a partidos o conforman partidos para los efectos de poder competir. Pueden pensarse también en otras opciones. Pero la idea es que esté abierto y que existan muchos mecanismos para que la gente pueda... Vamos a seguir conversando, Jaime, dame un segundo, que tenemos un telefónico. Vamos a volver con usted, Jaime, pero tenemos a Carol Cariola, diputada, también al teléfono. Buenos días, Carol. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Igualmente. Oiga, cuénteme, ¿no nos invitaron o no están de acuerdo con este acuerdo constitucional? Sí. No, a ver, yo no me quiero quedar en los temas de forma diana. Efectivamente, ayer ya lo explicó el presidente del Partido Comunista cuando se empezó a armar esta reunión.
nosotros no fuimos convocados, si bien después algunos de los presidentes de partido, especialmente la presidenta de Convergencia Social, nos avisó que estaban reunidos. De hecho, Carmen y Camila fueron a ver qué era lo que estaba pasando. De hecho, participaron inicialmente en una primera reunión que se estaba haciendo en Valparaíso, donde les dijeron cuáles eran nuestras posturas. También les emplazaron a un poco por qué no nos habían convocado a ese primer encuentro. El día de ayer claramente tampoco fuimos avisados, sino más bien en la tarde también se nos avisó por terceros de que estaba esta reunión que se estaba dando durante el día. Pero más allá de eso, y más allá de un tema de formas que yo creo que no tiene que ver con lo de fondo, nosotros obviamente que estamos de acuerdo con tener una nueva constitución, y eso es algo que el Partido Comunista viene planteando desde hace muchos años. Yo creo que nadie puede olvidar la imagen de Gladys Marín exigiendo desde que recuperamos la democracia hasta diputada, ahora. ¿sabe qué? Perdóneme que la interrumpa, pero por lo mismo, como se trata de una oportunidad histórica, ¿qué es lo que nos pasa a los ciudadanos comunes? Lo leemos como una muy buena posibilidad que de alguna manera ustedes se farrearon por no haber estado ahí presentes, para poner sus propias opiniones sobre la mesa. Mira, yo no lo veo así, Diana, porque la verdad de las cosas es que esto es un acuerdo entre los partidos políticos, ¿ah? Un acuerdo que está bien y que, bueno, los partidos que participaron están en su derecho a hacerlo, ¿no? Nosotros definitivamente no fuimos convocados a ese acuerdo, como te estaba comentando recién. Sin embargo, más allá de que alguien podría decir, bueno, pero podrían haber llegado igual, se podrían haber metido a la reunión, en fin, eso da lo mismo, ese no es el tema, lo profundo. Lo que a nosotros nos interesa es que en Chile haya una nueva constitución, es que haya un proceso constituyente, que haya una asamblea constituyente, que es nuestra posición, y bueno, finalmente será el Congreso Nacional quien resuelva en una votación un proyecto de ley en esta materia. Y de hecho es más, nosotros llevamos varios meses presentando indicaciones para poder viabilizar. La misma indicación que hoy día, o sea, la misma propuesta que hoy día se está poniendo como un acuerdo de los partidos políticos, está presentada como una indicación del Partido Comunista hace varias semanas atrás. De hecho, el mismo diputado Hugo Gutiérrez, que es parte de la Comisión de Constitución, intentó lograr un acuerdo entre los diputados de la Comisión de Constitución para poder unificar. Nosotros lo que vemos con preocupación, y quiero marcar el punto, porque evidentemente hay varios elementos del acuerdo que uno puede catalogar como positivos, pero vemos como con mucha preocupación los 2/3 que se están planteando como quórum para poder tomar definiciones. Ese ha sido uno de los principales candados que ha tenido la actual Constitución, y en eso Jaime Guzmán fue tremendamente inteligente al definir que se establecieran 2/3 para poder cambiar la Constitución o reformar la Constitución. Definir 2/3 claramente es una complicación para poder generar o sea, con 2/3 una minoría siempre se va a imponer a una mayoría, y eso es una situación tremendamente compleja para poder generar cualquier cambio estructural que hoy día la ciudadanía pueda estar demandando. ¿Ustedes lo plantearon, ahí diputada? es donde tenemos nuestra principal diferencia, Diputada, al menos con la propuesta que hoy día se está gestando. Sí, ahora, respecto a los 2/3, a mí me parece que también sería bueno hablar de la agenda social, de todo lo que se deriva de ahí, que es lo que a la gente le preocupa también, junto a la Constitución. Pero, a diferencia de la Constitución del 80, estos 2/3 son para comenzar a diseñar el texto. No. ¿Qué le hace pensar a usted que estos 2/3 se van a repetir en la próxima Constitución para la modificación de otras leyes? Porque cuando se habla del candado de Jaime Guzmán, yo estoy de acuerdo con usted. La Constitución del 80, en cuanto a quórum, tiene un candado y efectivamente impone un quórum muy alto para poder hacer reformas estructurales. Pero acá tenemos la oportunidad de negociar nuevos quórum en esta constituyente. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que estos 2/3, que es para comenzar a conversar, se va a replicar en la Constitución para el resto de materias? Bueno, lo que me hace pensar eso es que es evidente, no sé quién me estaba hablando, pero es evidente que hay sectores políticos que no están en disposición de generar cambios estructurales en materia de
en lo que hoy día tiene como contenido la Constitución. De hecho, anoche, hasta última hora, yo estaba en comunicación con algunas de las personas que estaban dentro de la reunión. Perdón, diputada, si hasta hace una semana la UDI no era partidaria de cambiar la Constitución. Y anoche vimos que cede prácticamente en todo. Y si hoy día están disponibles para cambiar la Constitución, no es por buena voluntad, es porque hay un movimiento social que está en la calle presionando para ello. Y es porque hay un movimiento social que ha expresado la necesidad de generar un cambio en nuestro país. O sea, yo quiero decir, hasta ayer había incluso mucha presión por parte de la UDI porque aquellos elementos que no llegaran a acuerdo con esos 2 tercios, finalmente que no se impusiera por la mayoría de los 2 tercios, quedaron reemplazados por la actual Constitución del 80. Pero eso no es así finalmente. No, finalmente no es así, estoy de acuerdo. O sea, también, perdón, es que ahí también la UDI vuelve a ceder. O sea, la UDI efectivamente peleó hasta el final por utilizar la Constitución del 80 como base en el caso que no se alcanzaran los 2 tercios. Pero finalmente la UDI, hay que reconocerlo, vuelve a ceder y dice, ok, volvamos a foja cero. Es decir, cuando no alcancemos un acuerdo en ciertas materias, comenzamos a discutirlo desde cero. Entonces, ha habido de la derecha, me parece a mí, un gesto importante de cesión dentro de todo esto. ¿Usted no lo considera así? No, por supuesto. Yo creo que cuando Mario Desbordes, y lo dije desde el primer momento, abre la posibilidad a poder dialogar frente a el plebiscito y que la ciudadanía elija, que es finalmente lo que nosotros queremos garantizar, y con lo que sí estamos de acuerdo. Yo quiero volver al punto de que nosotros como Partido Comunista estamos completamente de acuerdo con la idea del plebiscito. Lo propusimos en una indicación en el Parlamento, que es donde tenemos la posibilidad de incidir y de decidir a través de la definición de consultar a la ciudadanía entre las opciones de convención constituyente y asamblea constituyente, que creemos que es la opción que por lo menos a nosotros nos representa. Siempre dijimos que era necesario poder establecer dentro de esas opciones también cuál iba a ser el mecanismo para poder ir definiendo esa hoja en blanco. Porque si esa hoja en blanco iba a quedar definida en un quórum que iba a ser inalcanzable por cualquiera de los sectores que quedara representado al interior de esa asamblea constituyente, la verdad de las cosas es que también generar cualquier cambio iba a estar dentro del ámbito de la imposición de una minoría por sobre una mayoría. Cualquier cambio estructural que se quiera pensar a partir de esta nueva Constitución va a ser... O sea, voy a poner un ejemplo. Si dentro del debate de la Constituyente se planteara un elemento que ha sido parte importante de este debate, de esta discusión, la nacionalización del agua, por ejemplo, vamos a tener realmente dentro de una asamblea constituyente donde se requieren 2 tercios, que es un altísimo quórum, entendiendo de cómo se constituyen las fuerzas políticas en nuestro país, donde evidentemente dentro de la elección de esa asamblea constituyente muy probablemente los sectores más conservadores van a tener su representación. Siguiendo ese mismo ejemplo, ¿vamos a tener los votos para poder elegirla? Yo creo que no. Diputada y ahí Cariola, es donde está la trampa de esto. Ahí es donde está la trampa. Ahí está el amarre de esos 2 tercios. Hola, buenos días, Andrea Aristegui. Diputada, en ese sentido, lo que yo voy entendiendo de quienes se oponen a este quórum de los 2 tercios es que ustedes creen que la distribución de fuerzas políticas va a quedar reflejada finalmente en esta Asamblea Constituyente. Es decir, no va a haber necesariamente una representación ciudadana, sino que va a ser una distribución de fuerzas políticas como la conocemos en el Congreso, ¿no? Porque si ustedes en el fondo están anticipándose a que va a ser imposible tener más de 2 tercios, es porque creen que se va a replicar el modelo de lo que tenemos actualmente en el Congreso. Bueno, así tal cual como está quedando el acuerdo, al menos a nosotros nos queda la impresión de que a lo que se está aspirando es a eso, y eso es una mantención del statu quo. ¿Y cómo se cambia eso? Esa es la preocupación que nosotros tenemos respecto de este amarre que quedó establecido en el acuerdo. Ahora, insisto, es decir, la Asamblea Constituyente, diputada, no sería representante de la ciudadanía, entonces. ¿Perdón? ¿Esta Asamblea Constituyente finalmente entonces no sería una representación de la ciudadanía? Porque cuando se piensa en hacer un órgano paralelo al Congreso es justamente para romper eso, ¿no? Romper lo que tiene que ver con la distribución de las fuerzas políticas y que la representación de la ciudadanía vaya más allá de lo que los partidos políticos tienen actualmente en el Congreso en términos de esa distribución de fuerza. Si ustedes creen que eso se va a mantener,
Entonces, también uno se pregunta cuál era el sentido de tener una asamblea constituyente que va a replicar el modelo del Congreso. Bueno, si por ejemplo se establecieran quórum de definición dentro de esa asamblea constituyente de 3/5, son quórum muchísimo más alcanzables para poder tomar definiciones. Y por lo demás, aquí hay una parte de la discusión que falta, Andrea, y que tiene que ver con cómo caracterizar la elección, efectivamente, de los asambleístas. Exacto. Nosotros en eso tenemos una propuesta que tiene que ver con la representación de la sociedad civil, con criterios de paridad. Que lo vamos a hablar también. Con criterios de representación en relación a los pueblos indígenas, con criterios de representación en relación a la sociedad civil, efectivamente. Y por eso también hubiese sido bien importante que se considerara dentro de este proceso de conversación a la mesa social, que nunca fue convocada a este espacio de discusión. Entonces, también es un elemento que por lo menos para nosotros es importante. Ahora, yo quiero volver a decir, nosotros no le estamos tirando la cadena a este acuerdo. Creemos que sin lugar a duda hay avances dentro del acuerdo, para que nadie aquí se diga que nosotros creemos que todo es malo, porque obviamente que valoramos que haya sectores políticos que se estén abriendo a tener una nueva constitución. O sea, a que haya una asamblea constituyente, o sea, que haya un plebiscito que vinculante, pero aquí hay un elemento que para nosotros constituye un cerrojo, un amarre que no nos parece y con el que no podemos estar de acuerdo. Diputada, le queremos agradecer por el contacto hoy en la mañana. Carol Cariola, muchas gracias por estar con nosotros en el Mucho Gusto. Oye, vamos a hacer un contacto también con Francisco Undurraga, quien está al teléfono, diputado de Evópoli, para que nos cuente también más detalles de cómo vio el acuerdo. Y Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos en el estudio. Buenos días a todos. ¿Cómo calificarías tú el acuerdo finalmente al que se llegó anoche? Bueno, a diferencia de Carol, yo lo encuentro espectacular. Es un acuerdo que busca la unión de los chilenos, no la mutilación de los mismos, nos obliga a conversar, a dialogar, a ponernos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo prácticamente el 100% de los partidos políticos representados en el Parlamento. Aquí claramente se hace una definición entre los que están dispuestos a perfeccionar la democracia y los que se quieren quedar afuera pegándole piedrazo a la misma. Son increíbles las palabras de Carol y yo la voy a ver ahora y le voy a decir. Honestamente creo que es la posición más cómoda. El Partido Comunista por segunda vez en su historia comete un error garrafal y confirma las sospechas que muchos podemos tener en relación a que su espíritu democrático. Aquí se está hablando de democracia, aquí se está hablando de construir una constitución donde efectivamente todos podamos estar dentro de la misma, y por eso son los coronactus, no son para vetar a nadie, al contrario, es para que una constitución sea permanente en el tiempo. ¿Diputado? Y hoy día eso se va a lograr gracias a la voluntad no solamente de la UDI o de Revolución Democrática, sino que de todos los sectores que concurrimos a este acuerdo llamado por el presidente Sebastián Piñera. ¿Y qué piensa usted, diputado, cuando dicen que esto de los 2/3 sería un candado? ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que es la mejor forma para que efectivamente lleguemos a acuerdos que sean permanentes durante el tiempo. Si aquí, evidentemente, el Partido Comunista ya dijo que esto ya tiene visos de legítimo y va a ser su postura hacia adelante. Y nosotros tenemos que concurrir con la ciudadanía para que ésta efectivamente se exprese a través de los partidos políticos y, por cierto, a través de los independientes y los organismos sociales y las organizaciones sociales, porque no se le está limitando a nadie que entre a participar, ya sea por la vía de la mixta en el 50% o por la vía, digamos, completa del 100%. Entonces aquí vamos a tener que ponernos de acuerdo y finalmente es lo que la ciudadanía está esperando de nosotros, que la Carta Magna, la Constitución que nos va a normar durante, yo espero, muchos años, tenga la legitimidad, Francisco, no solamente de origen en términos del plebiscito, sino de la construcción de la misma. Francisco, mira, escuchando a Carol Cariola, del diputado Mulet, me gustaría replantear aquí una duda que la Andrea la puso súper bien sobre la mesa. Porque cuando se dice, bueno, es que los 2/3 es un quórum muy alto para alcanzar acuerdos y que se va a poner un candado, yo no sé, y me gustaría preguntárselo al diputado Mulet, ¿por qué se asume cómo va a quedar conformada la Asamblea?
O sea, eso es lo otro. Bueno. O sea, la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, o como la quieran llamar, si es que es 100% asambleístas y no hay participación de políticos... Si es que se vota eso. También. Si es que lo que se vota es eso. Sí, claro. Uno asume que esa Asamblea tiene una conformación distinta a la del Congreso, porque para eso se hace una constituyente, ¿no? Como decía la Andrea, yo estoy completamente de acuerdo con ella. Entonces, ¿por qué ustedes anticipan la conformación de esa Asamblea y tienden a proyectar las fuerzas políticas que hoy día existen en el Congreso en esa Asamblea? ¿Tienen dudas de quiénes se puedan presentar? ¿Tienen dudas del proceso eleccionario? ¿Va por ahí su temor más que el de los 2 tercios? Las dos cosas. Los 2 tercios, ya lo explicamos, y establece un veto y equipar el 1 tercio a 2 tercios, lo que es antidemocrático. Y en segundo lugar, no se han dado cuenta del punto 4. La manera en que se van a elegir los convencionales también se acordó anoche por el grupo. No fueron todos los partidos políticos, hay 5 partidos que nos quedamos fuera, 3 o 4 de ellos con representación parlamentaria. Dice que se van a elegir en octubre del 2020 conjuntamente con las elecciones generales de regidores y municipales, bajo sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el sistema proporcional donde le da una ventaja tremenda a los partidos políticos respecto a los independientes. Ojalá podamos discutir esto durante la tramitación de la ley. Yo he dicho que yo no me cierro al acuerdo. Lo he dicho una y otra vez. No me gusta el quórum, pero este tema, obviamente, va a dejar afuera va a ser igual que una elección parlamentaria. Pareciera que el punto 4 es más importante que los 2 tercios. Yo creo que los 2. Si los 2 tercios, mire, si esto no es... Aquí los que llegaron al acuerdo ayer no son niños inocentes. Son partidos políticos, gente que ha gobernado este país durante 30 años o más, algunos de ellos. Y que son responsables, y me incluyo, yo he sido parte de eso. También es parte de esa política. Usted fue de C, digamos. Yo fui de C, y fíjate, y que planteamos la corrección del modelo económico con Adolfo Saldívar desde el año 2002 en adelante. Jaime, le propongo que le preguntemos a Francisco. Me están diciendo, yo me defiendo, yo he trabajado y he estado en posiciones contrarias, por eso que creo que esto es más de lo mismo. ¿Podemos explicar eso después? Aquí, no, pero por supuesto. Sí, pero no tiene que defender. Pero déjame terminar. Termine. Esto es muy importante. Aquí hay quienes creemos en el servicio público de verdad y lo tenemos en el corazón y nos preocupa lo que pasa. Esto es un acuerdo más o menos entre las cúpulas para dejar las cosas, si no se hacen correcciones importantes, más o menos igual. Si no se abre el sistema electoral y no se replica el sistema parlamentario y se le da la entrada a los independientes con libertad, no con mentiras como hay hoy día, con restricciones. Pero entiendo que eso es discutible Aquí está. Pero me imagino, a ver, si se hace todo esto discutible, perfecto, discutámoslo para bajar ese acuerdo, para bajarlo... Yo no estoy dispuesto a dejar a los grupos sociales, la gente que se ha manifestado, los 2 o 3 millones de chilenos, los 2 o 3 millones de chilenos que han estado en la calle con este acuerdo. Si aquí, ojalá se hubieran pronunciado sobre los temas. Ayer no estuvieron de acuerdo en cambiar el ingreso mínimo, no estuvieron de acuerdo en nada. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que dice el diputado Mulet? No, yo no puedo estar más en desacuerdo. Yo creo que es faltarle el respeto a la ciudadanía. El soberano que puso a Jaime Mulet y a Francisco Undurraga en el Parlamento no es idiota. Si nosotros pensamos que es así, estamos perdidos. La gente va a votar y va a hacerse representar por los que ellos consideran que van a ser las mejores personas. Dejemos de tratar al ciudadano común y corriente, que tiene el poder más grande, que es el poder de la fuerza del lápiz, con el cual tú y yo, Jaime, derrotamos a la dictadura. Francamente, no estoy entendiendo nada. La democracia es fundamental, la tenemos que defender y se van a representar no solamente las ideas políticas, sino también las ideas religiosas, las ideas del mundo ecologista y todas las banderas que hoy día están en este país. El resto es francamente cerrarle la puerta, digamos, a la inteligencia de la gente. Hay que confiar a la gente. Francisco, te queremos agradecer por tu opinión hasta hora de la mañana. Diputado... aprovecho de decirle al diputado Mulet que se venga porque estamos votando el presupuesto. Mire, no es menor. De la República, así que no es menor, Sí, todos los cambios sociales que vamos a hacer y que tenemos que y no nos subieron en prácticamente nada, igual que el del año pasado. Mire, vamos a mandar muy luego al diputado para allá a votar el presupuesto, Francisco. Muchas gracias por este contacto. Tengo que decir que estos días han trabajado como nunca, perdone que se lo diga, pero... No, ayer fue una jornada larga, ¿verdad? Sí.